Estamos de regreso en ese su programa Voz para el Cambio. Conversábamos en el segmento anterior sobre un poco todo y lo que tiene que ver con una parte educativa importante y el uso de mascarillas y eliminación de restricciones, recomendando por favor que las personas continúen en ese sentido, cuidándose y cuidando a los demás. Algo también bastante interesante y es que hoy se celebra un día importante. Nicaulis está intentando volver a entrar con nosotros. Tenemos por ahí al señor Alfonso Torres, que hoy desde el río nos está dando envidia desde el río. A ver, don Alfonso. Sí, estoy aquí, pero sin la cámara puesta para no dar envidia. Ah, pero usted debe poner la cámara, no importa. Yo sobrevivo, yo sobrevivo. Yo sobrevivo. Entonces, hoy es un día bastante interesante, es un día que se celebra el Día del Estudiante. Así que hay muchísimas fiestas en las escuelas. Fiesta porque los muchachos hoy se ponen ropa distinta al color de su uniforme. Para ellos ya eso es mucho. No sé si todos ustedes, las personas que nos ven, podrán lograr entender lo que puede significar eso para un estudiante que se tiene que poner diariamente el uniforme y que hoy puede ponerse su ropa de cualquier color, día de colores, decíamos nosotros. Y eso para ellos es una gran alegría. Sin embargo, la trascendencia de ese tema para los adultos, para nosotros, no tiene nada que ver con esa simpleza. ¿Qué le parece a usted, don Alfonso? Bueno, por aquí en el campo estoy viendo que los muchachos van con el uniforme, su t-shirt color vino y su pantalón khaki normal. Parece que no se enteraron de que podían ir libres. Bueno, es que eso no, esas son cosas que organiza cada escuela, eso no es una norma. Pero Cada para los escuela docentes, para los adolescentes, es de fiesta ir sin el uniforme, porque es van a de exhibir fiesta. una gala, ¿verdad? Y los muchachos ven las muchachas. Eso es normal, esos 14, 15, 16 años, ¿verdad? Pues sí, para los adolescentes es una fiesta ir a la escuela sin uniforme. Sí. Yo viví eso hace casi un siglo. Hace casi un siglo que usted es terrible. Pues, Y Nicable pues llegó. estamos en espera, estamos a la espera. Pero sí que el Día del Estudiante es una oportunidad y es una fecha donde se debe realmente hacer conciencia de la importancia que tiene todo lo que el estudiante y la persona que se dedique a estudiar en el futuro, en el proyecto de futuro de una nación. Entonces, es importantísimo. Y no sé, que quisiera que entre Nicauli y ver si desde el Estado hay actividades que se estén realizando para emular y para enaltecer lo que tiene que ser un estudiante. Así que hoy, Día del Estudiante, yo tengo una conexión que es bastante inestable, no sé por qué. Estoy aquí cerca de donde está toda la conexión en la casa, así que disculpan si en algún momento me quedo ahí. Pero me sigue diciendo, su conexión es inestable. Hoy debe ser un día no solo de fiesta para los estudiantes, sino también de reflexión y que los maestros y maestras reflexionen con los estudiantes, porque un principio fundamental lo establece el propio concepto o nombre de estudiante. Estudiante es el que estudia antes, no solo el que estudia para ir a un examen. Y a partir de ahí puede venir toda una reflexión del maestro con los muchachos para entender la responsabilidad que tienen, que no fundamental es eso, estudiar y estudiar cada día. Es, exactamente. Me parece que el tema, que el día debería ser aprovechado y no sé qué tanto se está aprovechando. Y por eso quisiéramos conversar con Nicaulis para ver si desde el ministerio se había organizado para este día tan especial actividades donde los jóvenes entiendan los relevantes que son para el país. Porque realmente los países van preparando los jóvenes, los niños, en carreras, en temas, y eso
visualiza en función de la calidad de esa preparación que tengan esos niños, esos jóvenes, eso va a decir la calidad de país que vamos a tener. Por lo tanto, es importantísimo que se haga conciencia de eso y que los muchachos entiendan que ellos están preparando para poder ser lo que conduzca a nuestro país. Es así, donde hay política educativa y donde hay política de futuro, política de nación, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los estudiantes, se les cuida. Yo recuerdo estando yo en la Unión Soviética, en un momento iba en un trayecto, en una carretera, conducía, ¿verdad? El guía y el traductor, y en un momento dado se echa a un lado el vehículo en el que vamos y pregunto qué pasó, y me dijeron, no, es que ahí viene de frente un autobús con niños que van a la escuela. Y entonces me explicaron que eso era una cuestión sagrada. Los demás vehículos tienen que echarse a un lado porque viene un autobús con niños, con estudiantes. ¿Cómo tenían aquella visión de cuidar a los niños, a los jóvenes? Porque ahí está la eternidad de la patria. Si siempre hay ese cuidado con los jóvenes, con los niños, con las niñas, la patria tiene continuidad. Hay un sentido de nación, hay un sentido de protección. Es una concepción educativa en la ciudadanía, porque así todos van entendiendo que a esa población es especial y que hay que cuidarla. Eso es así, y eso es lo que fuera bueno saber si realmente eso se está haciendo, se está logrando. Que no sea un día de celebración por celebrar un día más, sino que se utilice la relevancia de este tema para concienciar en esas cosas que son tan importantes, porque realmente los niños son el futuro y cuando lo vemos son el futuro por eso, porque los estamos formando para que ellos sean los que dirigen las empresas educativas, las empresas tecnológicas, lo que tiene que ver con nuestro mundo, con lo que será. Ellos van a ser los futuros embajadores, legisladores, los que serán los futuros presidentes. Entonces, tenemos que formar, por eso la importancia de la educación, porque ahora, en función de qué tan bien lo hagamos, de esa forma, nuestro país seguirá igual de bien, porque la educación es transformadora y esto es lo que llevará a que tengamos entonces un ciudadano bien informado. Implicará que será un regidor, un diputado, un síndico, un senador que tenga las capacidades y que tenga los valores que se necesitan para desarrollar, para desempeñar lo mejor posible el cargo para el cual ha sido electo o ha sido designado. Entonces, una buena educación es importantísima y todo comienza desde que se es niño o desde que se es niña. Así que esperemos que este Día del Estudiante felicitamos a todos los estudiantes dominicanos, les auguramos éxitos, pero además les esperemos que entiendan que tienen una responsabilidad, que es la formación implica un compromiso con su país. La formación que están obteniendo implica un compromiso, implica que se espera mucho de ellos y que deben estar a la altura, que se tendría que estar que deben estar a la altura de las expectativas, de ser los autores, de ser los actores, de formar y fortalecer cada día más nuestro país. No sé si tenemos a Nicauli en línea. ¿Está Nicauli en línea? No, todavía no. Bueno, todavía eso no requiere en la concepción educativa que no solo se trabajan los contenidos formales de las asignaturas, sino que hay que trabajar otros aspectos de la sociedad. El tema patria, el tema nación, el tema historia, porque no es solo preparar a los jóvenes para una formación técnico-profesional, también eso debe tener un contenido, una orientación de entender los valores patrios,
la identidad, los colores, los símbolos, la historia, pero no contada de manera así tan rápida como se acostumbra en la República Dominicana. Por eso vamos perdiendo la memoria. Y en esto, el papel del maestro tiene que ser fundamental, porque independientemente de que el sistema educativo formal, con toda la influencia de países del centro, de los países del norte, de los grandes, que orientan a los países pequeños en una dirección hacia perder la memoria, los maestros tienen que hacer conciencia de patria y entender que deben también redireccionar el tiempo que tienen frente a los estudiantes. Mire, en Puerto Rico, para el año de 1917, Estados Unidos, siendo Puerto Rico como es todavía una colonia, trató de imponer el inglés como idioma oficial incluso en las escuelas. Era como para que a futuro, 20 o 30 años, se olvidaran del español y todo el mundo simplemente dominar el inglés, se comunicar en inglés. Esa fue una directriz de Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Qué hicieron las maestras de Puerto Rico? Y lo reafirmo, las maestras, porque era la gran mayoría de los docentes. Seguían impartiendo su en español y mandaban supervisores a las aulas. Cuando llegaban, la maestra empezaba a dar la clase en inglés. Tan pronto se iba el inspector, volvían a impartir la docencia en español. Gracias al esfuerzo de la maestra en Puerto Rico, la identidad del borinqueño ha permanecido. Quiero decir con esto que la responsabilidad de la maestra, del maestro, es fundamental en asentar en el joven esos valores de patria, de identidad. Es lo que dará continuidad a la nación, porque si no, nos llevan a perder la memoria, a perder la razón histórica, a perder los principios fundamentales de la sociedad, del pueblo dominicano, de la nación como tal. Perdemos nuestra identidad y después no somos nada. Un pueblo lo es no solo por el territorio. Un pueblo es pueblo por su cultura, su idioma, su identidad, sus valores, su música, su historia. Por eso el pueblo palestino hubo un momento en que seguía siendo pueblo sin tener territorio. Y los palestinos estaban dispersos en el mundo y seguían siendo palestinos. Entonces un día como hoy también es propicio para el sindicato de los maestros, en este caso la ADP, pero desde FAPROAS y otras entidades de los maestros. A propósito de ADP, don Alfonso, tenemos a Nicaulis ya con nosotros. Sí, está ahí. Sí, Nicaulis ya ha podido hacer conexión con nosotros y la tenemos aquí. Así que adelante, Nicaulis. Escuchándole un poco a Alfonso esta parte que plantea y con toda razón. Sí, en los maestros descansa toda esa responsabilidad. Por eso la importancia también de que haya una buena formación docente también, sobre la base también de que los docentes cuenten con ese perfil que ameritan los estudiantes, que ameritan los niños y niñas de nuestro país. O sea, ahí es que reside, ahí es que recae toda la responsabilidad, pero tienen que darse también varios procesos paralelo a eso. Y en algunos momentos, Paula también ha hecho referencia a esa formación que tiene que darse desde los hogares también, que es donde empieza la primera educación, ¿verdad? Donde se va dando. Entonces, desde ahí también tienen que darse unos elementos y las personas, ¿verdad? Tienen que venir con unos perfiles, con unos valores que luego van a reafirmarse dentro de ese proceso de formación docente y se incorporan también todos aquellos que van al traste con todos los pilares que tenemos en la educación dominicana. Entonces, realmente tiene que darse, esto es una cuestión que tiene muchas aristas por todas partes. Entonces, pero sí, cuando el docente tiene claro y es que debe tener claro. Entonces, tiene mucho que ver también, don Alfonso, con esa formación y con ese perfil que deben tener las personas, ¿verdad?, que ingresan a lo que es la carrera docente. Y nosotros sabemos qué pasa en nuestro país. Y pienso que así, pero igual como pasa en nuestro país, hemos escuchado que pasa en otros también. Entonces, realmente hay muchos elementos aquí que se dan.
y que todavía nos faltan a nosotros como caerle un poquito atrás para nosotros poder dar respuesta efectiva. Respuesta efectiva a unos estudiantes, a un pueblo, a un país que está ávido, porque si tenemos autoridades por todas partes y vemos también hasta la discrepancia que se dan entre uno y otro, entonces también hay que tener como base para nosotros poder entonces como salir hacia adelante. Entonces realmente es un tema de mucha discusión, diría yo en este caso. Me permite una reflexión sobre eso, o una puntualización. A veces tienen que darse muchas condiciones. Recuerden una cosa, estamos sometidos por intereses foráneos que imponen, que trazan política, y los ministros, para seguir siendo ministros, tienen que acogerse a esa directriz foránea. Hay que recordar lo que pasó con aquellos textos cuando Melanio Paredes era ministro. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? Los recursos que se... ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, los recursos que se invirtieron, pero ¿en qué dirección? Porque aquí en este país, y como en muchos, en otros, los ministros no quieren perder la condición de ministro. Puede que en un momento tengan una conciencia social, nacional, una identidad, una conciencia política, pero no fueran ministros, no quieren perder el cargo. Yo no espero que el ministro de Salud renuncie. Su deber sería renunciar, pero yo no lo espero, porque quien es nombrado ministro como que no quiere soltar la ñoña. Sí, los maestros con sus sindicatos deben tener claro cuál es el sentido de la patria, de la educación, de la identidad nacional, de los valores que hay que defender y que hay que inculcar a los jóvenes, que ahí está la continuidad de la nación, de la patria, que independientemente entonces de las directrices oficiales, porque tenemos gobiernos que son más colonias que otra cosa, porque aunque somos formalmente república, somos un país colonizado y también con una mentalidad colonizada. El sindicato y otras instituciones, en el caso de los jubilados, que tienen un espacio también de actuación, deben hacer conciencia de que cuando vienen esas directrices no hay que oírlas o simplemente trazar la orientación contraria de reafirmación de valores, de principios, de democracia, de igualdad, de darle continuidad a la patria. Entonces, ahí tengo eso, porque los puertorriqueños sentaron una lección, y si hoy Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico, tiene una bandera y asiste a cónclaves internacionales como Puerto Rico y tiene su identidad, fue gracias a las maestras que en el primer cuarto del siglo pasado mantuvieron la resistencia en las aulas, dando su clase en el idioma español, aun cuando le quisieron imponer el inglés como idioma. Gracias a ese esfuerzo de las maestras de Puerto Rico, y por supuesto de los maestros, pero lo fundamental eran maestras las que estaban en las aulas, Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico. Ahí lo dejo. Okay. Se frizó. Estamos realmente para que esos países hay que vivirlo, y eso tenemos que verlo y poderlo plasmar en que los chicos sientan ese amor por nuestra bandera, por nuestros símbolos patrios, que respeten nuestros héroes. Y da muchísima pena, como decía Alfonso en un programa en días pasados, cómo no hubo una única mención en la prensa ni en ningún lado de un histórico día como el día de nuestro querido Francisco Alberto Caamaño de Ñoro, el natalicio, que no se hizo ninguna reseña, y con eso se va olvidando nuestra memoria histórica, y de esa forma entonces no vamos a tener un país. Si vamos olvidando todo lo que ha ocurrido, llega un momento en el cual dejamos que nuestro país se lo escape de las manos, porque nos vamos quedando sin esos sentimientos de arraigo por lo que es nuestro. Adelante, Nicaulis. Sí, Alfonso señalaba un poco la parte política y señalaba lo que había pasado en la gestión de Melanio Paredes, ministro de Educación, con los textos, en ese momento textos integrados. Y sí fue todo un tema, y sí habían unos intereses, bueno, así mismo la misma política, esos intereses económicos, que sobre todo fue lo que más salió ahí. Sin embargo,
Sin embargo, esos textos integrados, que con toda esa inversión que se hizo y todo ese revuelo que causó en educación y que luego fueron sacados así de circulación por todo el tema que se dio ahí, pero sin embargo, hoy en día nosotros tenemos una propuesta curricular, un currículo que ha sido actualizado y con esta actualización que tiene el currículo, que viene con ella desde el 2013, se viene dando y ya ha ido como finalizando así cada propuesta. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad y que vimos los textos integrados, hemos dicho, pero mira, los textos integrados pueden dar respuesta o van en consonancia con esta propuesta curricular, pero a veces por los mismos intereses que se van dando ahí, entonces como no interesa. A veces en ese momento era mejor mirar todo lo otro y no mirar las posibilidades que se tenían de cara a una revisión y una actualización curricular que se estaba dando en esos momentos, porque la verdad es que aquí, y qué pena, porque en el día de hoy deberíamos estar nosotros mucho felicitando a los estudiantes, resaltando aquí cada valor, cada parte positiva que tiene que ver con ellos. Sin embargo, también esto nos lleva a dar una mirada a todos que estamos detrás de los estudiantes, unos centros educativos, unos maestros, un ministerio de educación, o sea, toda una estructura que está ahí detrás de los estudiantes que debe velar por el bienestar de ellos y porque haya una buena formación en ellos. Sin embargo, fíjense que lo que estamos mirando en cada una de estas partes, tienen algunas de ellas sus partes positivas, pero realmente hay decisiones que se van tomando que van de manera directa hacia ellos y que los que menos se toman en cuenta son los mismos estudiantes. Entonces, sin embargo, en el discurso también es por la calidad educativa, es porque los estudiantes aprendan, pero cuando tú ves la práctica y tú ves cuál es el manejo de la cosa, tú dices, se pensó en todo menos en los estudiantes. No sé si pero, por ejemplo, antes de ayer, el Consejo Nacional de Educación emitieron también a unanimidad por votación, y a unanimidad fue que la decisión de que entren los textos digitales para los estudiantes. Ellos han hecho mención de que esto no es que van a sustituir de ninguna manera lo que están en físico, sino que van también como a valerse también a tener esa otra alternativa. Y no es mala la idea de que entren los textos digitales. Ahora bien, nosotros sabemos el proceso que vivieron los estudiantes, que vivieron los docentes con la entrega de esos recursos tecnológicos, tanto las tablets como las computadoras. Entonces llama un poquito la atención como qué es lo que tienen, qué era lo que tenían esos recursos que ahora estamos hablando de integrar textos digitales, porque muy bien pudieron haber estado dispuestos o parte de ellos ahí, algunos de ellos, sino todos, pero parece que la decisión en ese momento era solo entregar los recursos y ya luego cómo mirar todo lo otro. Y también, en estos momentos se ha tomado esa decisión, pero sería bueno dar una mirada si estamos hablando de textos digitales y en los centros educativos existen los otros tipos o tenemos en físico los textos, los mismos que van a estar dispuestos ahí, u otros también como recursos y alternativas que puedan tener los estudiantes conjuntamente con los docentes. Y eso porque estamos hablando y hacemos referencia un poco a los centros que están un poco más cercanos a la ciudad. Si vamos a las zonas rurales y rurales bien hacia allá, entonces también la realidad es un poco más crítica. Y cómo se van a colgar, cuál va a ser cuál va a ser ese medio, dónde está ese internet, dónde está ese recurso que puede tener dispuesto esos estudiantes de la zona rural para poder tener acceso a unos libros digitales. Entonces, a veces vemos decisiones que se toman, vemos las partes que pueden tener, o sea, para quien es alcanzable, pero esa otra población que es una gran población, cuál va a ser el acceso que va a tener, se pierde de eso, cuál va a ser la posibilidad o qué va a estar dispuesto para toda aquella población que no va a poder tener acceso a eso. Y si no iríamos más lejos, Paula, tendrán los estudiantes esos dispositivos que fueron entregados entre septiembre, agosto y demás, lo tendrán
los estudiantes cuentan con ello. O sea, son una serie de cosas ahí. Sí, vamos a continuar analizando sobre todo esas dos últimas cuestiones que has mencionado en el próximo segmento. Por favor, no se muevan y hacemos una pausa y regresamos inmediatamente con ustedes.